Un saludo muy especial para todos mis hermanos, hermanas en la fe, con el propósito de que haya mayor claridad y nuestro único afán sea que quede muy claro y bien entendido el libro de Apocalipsis, pues retomamos y reiniciamos este proceso a partir del capítulo 1, haciendo comentarios que vienen de varios teólogos connotados como el ucraniano Iván Barchuk, el teólogo español Francisco La Cueva, el teólogo británico Henry Matthews, el norteamericano John Vernon McGee, el teólogo escocés Neil Pearman, nuestro pastor y maestro colombiano César Castellanos. Y es como una síntesis o una compilación para poder acertar en el verdadero contenido del mensaje. Así que vamos a estar muy atentos en este tipo de ilustración. Voy a leer el versículo y hacer algún comentario general de cada versículo. Eso nos sirve para hacer el repaso. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Al decir la revelación es el nombre del libro. Quiere decir que se va a remover un velo de algo desconocido, algo que no se conocía, y es de Jesucristo, cuyo nombre está compuesto. Jesús de nombre humano, Cristo es el título griego que significa Mesías o el ungido. Y cuando está diciendo que el Padre le dio, se está refiriendo a Dios Padre. ¿Y por qué le dio a Jesús esta revelación? Porque Jesús, ciertos atributos divinos fueron suspendidos en algún momento, y él mismo lo declara en algunas citas que dice que ni los ángeles que están en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre sabe del día y de la hora del fin. También cuando dice que los tiempos y las sazones están en su sola potestad, refiriéndose al Padre. O sea que habían cosas que él totalmente no conocía hasta ese momento, antes de su glorificación y entronación nuevamente, como lo vamos a ver más adelante. Y dice, para manifestar a sus siervos, es la idea de la iglesia como un gobierno, siervos y Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos sus siervos. Las cosas que han de suceder pronto, y este pronto tiene que ver con el tiempo de Dios, es relativo. Aquí es donde la palabra nos enseña que un día es como 1000 años. Entonces podrán desarrollarse en cualquier momento. Lo cierto es que una vez se desarrollen, comience la última semana que se va a explicar más adelante, ya será el tiempo cronos, lo que son 7 años. Una vez inicie esa semana con el arrebatamiento de la iglesia, cosas que se aclararán en su debido momento. Y la declaró quiere decir que le puso palabras enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el ángel del Señor, que nos lo aclara más adelante en Apocalipsis 22, he enviado a mi ángel para daros testimonio. Entonces el ángel del Señor. De tal manera que ese es el versículo 1 y con esta dinámica vamos a abordar los diferentes versículos. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Que ha dado testimonio se refiere a que Juan ha dado testimonio. ¿Cómo? Escribió el Evangelio de San Juan, que lleva su propio nombre. Y es por tanto dio testimonio de la palabra. Y también dice que las cosas que ha visto, porque recordemos que Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en la transfiguración, donde el Señor se reveló de una manera muy importante. Entonces no cabe duda que el autor del libro es Juan, el apóstol. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una gran bendición para los que leen y por supuesto para los que oyen. Uno diría para pastores y maestros y también para discípulos que también van a escuchar y en un futuro van a volver a leer. Galardones que están en la Biblia, como participar de la cena de las bodas del Cordero, reinar con el Señor juntamente con él 1000 años, tener derecho al árbol de la vida. Entonces, son galardones que están ahí para los que leen esta profecía y guardan las cosas. ¿Qué es guardar? Tenerlas por ciertas,
porque el tiempo está cerca. Tan importante tenerlas por ciertas es porque dar crédito y dar fe de la palabra. Apocalipsis está escrito precisamente para fortalecernos en la fe y que tengamos viva la esperanza como iglesia de que estaremos juntamente con el Señor reinando. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces Juan comienza ya en esa introducción a escribir a las 7 iglesias. ¿Por qué 7? Porque 7 significa plenitud, no porque no hubieran más iglesias, habían muchas más. Pero 7 nos habla en la Biblia de muchas maneras, de plenitud, las 7 trompetas, los 7 candeleros, las 7 zambullidas en el agua, de la lepra de Naamán, las 7 vueltas a Jericó, los 7 días de la creación. Entonces 7 nos está hablando de plenitud. Y estaban en Asia Menor. Entonces es un sector, actualmente se llama Turquía, donde estaban muy cerca la una de la otra, no a más de 20 kilómetros o 30 la una de la otra, y va a mandar un mensaje y dice: gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir. Y aquí comienza un saludo trinitario. La primera parte refiriéndose al Padre. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo que está delante de su trono. Entonces es tan importante tener claro que es un mensaje a las 7 iglesias y es un saludo de parte de la Trinidad. Continúa, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí termina entonces el saludo de la Trinidad diciendo: y de Jesucristo. Es decir, el testigo fiel, incapaz de mentir, primogénito entre los muertos, porque el Señor es el primogénito en todo, soberano de los reyes de la tierra, y aquí en Apocalipsis se cumplirá de que se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará, y nos está diciendo que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces ahí vamos a esa confesión que hemos tenido siempre presente, de que si andamos en la luz, Él nos limpia de todo pecado. Él nos lavó con su sangre. Versículo 6. Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos uno de los galardones. Nos hizo reyes y sacerdotes, y por eso vamos a encontrar más adelante unos tronos donde se rinden las coronas delante de Dios, porque es una relación de rey respecto a poder y sacerdote respecto al servicio que está delante del Señor. Y nos está hablando para Dios su Padre, porque está terminando con el saludo del testigo fiel, y dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí termina el saludo trinitario y hay una adoración que dice: gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Importante, vamos al versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese he aquí es como: oigan, pongamos cuidado, he aquí, llamar la atención, vendrá con las nubes. Recordemos que cuando estaban viendo al Señor partir, los apóstoles allá en el libro de Hechos, los ángeles le dijeron: Él volverá. A ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces vendrá con las nubes. Dice que todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y los linajes de la tierra harán lamentación. Aquí encontramos ese todo ojo lo verá. Puede uno inferir que será vía internet tal vez, donde van a poderlo ver cómo es que el Señor va a regresar. Y termina entonces diciendo: yo soy el alfa y el omega, dando a entender que Él es el primero y el último. Vamos al versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, está hablando Jesús, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vuelve y nos reitera que Él es el primero y el último, que es el Señor Todopoderoso, es decir, uno de los atributos de Dios, hablando respecto a Jesús como el Hijo.
Y el versículo 9: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo Juan está aclarando que es él, que era muy reconocido en las 7 iglesias. Posiblemente se cree que haya sido el pastor de esas iglesias, conocía su idiosincrasia, su cultura, y podía hablarles con mucha autoridad y con muchos detalles, a través de comparaciones y metáforas que iban a entender perfectamente. Vuestro hermano es un tono familiar y de humildad. Juan, soy vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, es decir, en las dificultades, no en la gran tribulación, sino en las dificultades que todos tendremos, aún siendo cristianos, como dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo, dice Jesús. Y dice: en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla Patmos. Es una isla prisión a 35 kilómetros de Éfeso. Y estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor. Es decir, el emperador romano Domiciano lo había llevado a prisión para tenerlo allí quieto. Y es donde uno se sorprende que en esa quietud es donde Dios habla y puede utilizar una vida, en este caso la vida de Juan, para un mensaje extraordinario para toda su iglesia. Y dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu, estaba bajo la unción o inspiración, éxtasis. Estaba atento en oración, y viene esa unción en el día del Señor. Y aquí es donde podemos decir: es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, digamos, dice la palabra, apartaban la ofrenda. Y ese primer día de la semana es el domingo. Entonces, podemos decir: el primer día de la semana en el mundo cristiano es el día domingo. Y hay varias citas bíblicas que de esa manera lo sustentan. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, esa gran voz anunciando que es la voz de Dios que le va a hablar. Que decía, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Le reitera: soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Podríamos decir: el eterno se está revelando el Señor como el primero y el último. Dice: escribe en un libro. En esa época, papiros o pergaminos, y lo que ves, porque Dios le está mostrando una revelación para que Él envíe y remita a las 7 iglesias ese mensaje extraordinario, y relaciona a las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Me volví para ver la voz es una expresión de gran impacto, porque la voz no se ve, pero da a entender que era tan fuerte que se volteó para ver quién era el que hablaba, y vio 7 candeleros de oro. Esos candeleros tienen 7 brazos, estaban frente al altar. Generalmente se les llama menorá. Y el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces comienza a tener la revelación de ese Jesús ya glorificado en medio de los candeleros. Comienza a ver al Hijo del Hombre, uno de los nombres que se dará a Jesús. Y esos 7 candeleros, pues estábamos hablando que representaban las 7 iglesias, y que es semejante al Hijo del Hombre, que llegaba con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro, o sea, de alta dignidad. Ese cinto del sumo sacerdote. El oro es conocido como el metal de los reyes. Entonces, es una descripción de Jesús. Ya de una manera gloriosa se revela Juan. Versículo 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y en esa descripción comienza a ver entonces la eternidad, la sabiduría, la semejanza y la gloria igual al Padre como está en el Antiguo Testamento. Sus cabellos blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego. Y nos anuncia que vendrá la ira del Cordero, y que también el Señor es amor, pero es fuego consumidor. Por eso hay una descripción muy fuerte
en esta revelación del Señor a Juan. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces nos está dando a entender que sus pisadas son fuertes, refulgente como en un horno para hollar a sus enemigos, porque llegará la ira del Cordero y serán grandes juicios. Y la voz como estruendo de muchas aguas, porque el Señor siempre anunciará su voz y rugirá desde lo alto para que se entienda que es la voz del Todopoderoso. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces nos habla de las 7 estrellas que estaban en su diestra. Y esas 7 estrellas nos habla la palabra que son los ángeles de las 7 iglesias. De su boca salía una espada de 2 filos. Recordemos lo que dice la palabra, que precisamente es como espada de 2 filos la palabra de Dios allá en Hebreos 4:14, y es muy conocida esta cita bíblica, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces nos está dando una visión muy de un Dios grande y glorificado, porque la palabra dice que Cristo es el sol de justicia, es la luz del mundo, y así describe entonces la presencia del Señor cuando Él lo ve. Versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Caer como muerto es porque se estremeció del impacto que llenó el corazón de lo que podríamos decir el temor de Dios. Igual que Daniel, que casi se desmaya, igual que Saulo de Tarso, que se rindió del impacto porque viene el temor de Dios. Se muestra el Señor como glorioso que es, grande, soberano y poderoso. Pero colocó su diestra diciéndole, no temas. Es decir, tú me conoces, soy el primero y el último, soy el eterno. Y le recuerda quién es Él para que precisamente desaparezca cualquier temor que no sea el temor de Dios, que no hubiera miedo en su vida. Versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Él mismo se describe, y le está diciendo, tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, no tienes por qué temer. Yo tengo el poder, y le está dando una razón más para que confíe en Él. Y le dice entonces, versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esa es la subdivisión más clara que tiene Apocalipsis. Las cosas que has visto del pasado, las que son, las que está viviendo, y las que han de ser después de estas. Así se subdivide Apocalipsis. Y entonces el versículo 20 entra a mostrar ese misterio y a darle a entender qué quiere decir lo de las 7 estrellas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De esa manera en Apocalipsis vamos a encontrar varias veces donde el Señor mismo describe qué quiere decir esa palabra, qué significa esa mujer, qué significa las muchas aguas, qué significa el dragón. Y aquí nos está diciendo precisamente que las 7 estrellas son los 7 candeleros de oro, y que los ángeles que reflejan, digamos, los ángeles de las 7 iglesias. Vamos entonces de esta manera a concluir el capítulo 1 haciendo un comentario muy breve que también está en un documento en Word, que también lo hago llegar a ustedes, pero aquí está como el comentario, el resumen, de una manera más amena al oído y al entendimiento. Dios les bendiga, espero de esta manera que retomemos capítulo por capítulo y sea más entendible cada uno de los versículos y hayan preguntas. Cuando nos reunamos todos a socializar el tema, hayan preguntas que puedan ampliar y nutrir el conocimiento de todos. Dios les bendiga, lean el capítulo una sola vez, 2 veces, 3 veces, después escuchen este audio y repásenlo y reténganlo en su corazón. Que Dios les ilumine y Dios les bendiga. Un feliz día.